Lo saludaron, lo besaron, de todo, porque lo acertó. O sea que ¿cuál es el poeta más famoso de todos los que hay de la generación del 27? ¿Quién? A ver. ¿Quién dice que no? Ahí perdieron. Pablo Neruda dice aquí. Federico García Lorca, ¿quién lo dijo? De pie, ahí está. Un aplauso, por favor. Aprobado ahí. Ya con esto se merece por lo menos una mención de honor. Bueno, como ustedes sabrán, Federico García Lorca había nacido en un pueblo de la provincia de Granada, que se llama Fuente Vaqueros, y allí vivió su niñez. Y como era un niño, más o menos como todos nosotros fuimos niños también, él estudió piano, y desde muy pequeñito ya empezó a tocar el piano el hombre, y empezó a componer canciones, empezó a escribir sus poemas. Después se puso a estudiar filosofía y letras, y empezó a escribir poemas, y en sus ratos de ocio se estudiaba Derecho. Y se licenció en Derecho, o sea que más o menos como cualquiera de nosotros, que tenemos, ¿no? 3, 4 carreras vamos a sacar, supongo, ¿no? Sí, bueno. Como mínimo quiero, Y entonces este hombre se fue en el año 1919 se trasladó a Madrid, y allí vivió en la famosa residencia de estudiantes, que era una residencia donde vivieron muchos de los que después fueron grandes no solamente de la literatura, sino grandes hombres de ciencia y de letras de España. Allí vivió Gregorio Marañón, vivió Salvador Dalí, Luis Buñuel, entre otros. García Lorca en 1929 se trasladó, vivió un año en Nueva York. Allí fue a trabajar a la universidad como becario y aprender un poco de inglés. Y le tocó el año 1929, que no sé si ustedes, supongo que lo habrán oído nombrar, que en 1929 se produjo lo que se llamó el crash de la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street, que bueno, fue un desastre, una crisis terrible. No había trabajo, no había dinero, la gente se moría de hambre, de frío por las calles, y se ve mucho en plan así cómico, dramático, en las películas de Chaplin, del cine mudo, en blanco y negro. No sé si ustedes vieron que siempre que son muy pobres, que no tienen para comer, que siempre buscan trabajo. Bueno, eso un poco refleja ese año 1929, que fue el año que vivió García Lorca en Nueva York. Y él escribe un libro de todo lo que vivió en esa Nueva York de ese año, que le sorprendió mucho el tipo de vida que había, y por supuesto la crisis, ¿no?, que vivió. Y escribió, mejor dicho, un libro que se llama Poeta en Nueva York. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraísos ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios
Hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York, Federico García Lorca. Bueno, García Lorca después regresó a España y con la República empezó a trabajar con el Ministerio de Cultura. Creó un grupo de teatro al que llamó La Barraca, y en ese grupo de teatro, con ese grupo recorrió pueblos de España, llevando obras de teatro, sobre todo teatro clásico, a pueblos donde prácticamente nunca habían visto una función teatral. Trabajó con la República y a partir del año 1933 empezó a viajar al Río de la Plata, Uruguay y Argentina, porque él había escrito varias obras de teatro que tuvieron mucho éxito en Buenos Aires, sobre todo cuando se estrenaron, y entonces viajaba bastante seguido por allá a los estrenos de sus obras, como Doña Rosita la Soltera o Bodas de Sangre. El estreno de Yerma, otra de sus obras importantes, se quedó sin poder asistir porque cuando iba a hacer el estreno, aquí comenzó la guerra. Y él vivía en Madrid y le aconsejaron que se fuera a pasar unos días a su pueblo, allá en Granada, porque Madrid estaba la cosa un poco, demasiado movida, y se fue a Granada para estar supuestamente tranquilo, pero a los pocos días de llegar, no se sabe todavía a ciencia cierta por qué, fue detenido por la Guardia Civil y fue hecho prisionero, y junto con otros prisioneros que tampoco se sabe por qué estaban ahí, una noche fueron llevados a un barranco y fueron asesinados por la Guardia Civil. Ese fue quizá el acto más notorio de la barbarie contra la cultura que normalmente hace este tipo de gente, y fue quizá el hecho internacional más conocido en lengua castellana del asesinato de un escritor. Tenía 39 años. También había viajado por diversos países de América. A él le gustaba mucho ir por el Caribe, la zona del Caribe, Cuba, Puerto Rico. Y yo voy a cantar una canción que tiene un aire caribeño. También si quieren bailar pueden, porque es una especie de guajira cubana. Y esto se llama Nocturno de la Ventana. Vamos allí, a la guajira. Se le ha muerto hoy una niña de agua, está fuera del estanque, sobre el suelo amortajada, está fuera del estanque, sobre el suelo amortajada. A sus muslos un pez la cruza llamándola, el viento le dice niña, mas no puede despertarla, el viento le dice niña, mas no puede despertarla. Suelta su cabellera de algas y al aire sus grises tetas estremecidas de ranas, y al aire sus
sobre la mar salada, para que se tenga flote, ay, sobre la mar salada, para que se tenga flote, ay, sobre la mar salada. Nocturno de la Ventana, Federico García Lorca.